Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y te vamos a pedir que todos juntos cerremos nuestros ojos porque vamos a iniciar el estudio de esta mañana, siempre poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por la vida. Le damos gracias por los cuidados, por las bendiciones. Y ahora pedimos de su sabiduría para poder comprender lo que usted nos quiere enseñar a través de su santa palabra. Bendiga a todos aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este programa. Que su Espíritu Santo de igual manera también toque sus corazones. Gracias en su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo y le pedimos amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es el libro de Efesios. Nos encontramos ya en la lección número 11. El tiempo corre, corre. Y como nada, ya nos encontramos en la segunda semana prácticamente, en la primera semana, perdón, del mes de septiembre. Practiquemos la lealtad, es el título de la lección de esta semana. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y para este día miércoles 6 de septiembre, el título es Esclavos en Cristo. En nuestro estudio de hoy vamos a leer Efesios 6, versos 5 hasta el 8. Y nos dice el verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, dice el verso 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Interesante cómo Pablo presenta el tema de esclavos y amos. Si recordamos que la carta a los Efesios era para que se leyera en los hogares que funcionaban como iglesias, esos pequeños núcleos que reunían hermanos y eran esas cartas para que fuesen leídas en ese lugar. Y si los consejos van dirigidos a esclavos y amos, podemos referir que juntos estudiaron los consejos que Pablo les dejó a través de sus cartas. Y es que en los tiempos de Pablo existía la esclavitud y frecuentemente Pablo utiliza la palabra siervos, no solo para referirse a los esclavos terrenales, sino para describir su relación con Cristo. En la actualidad, ya no contamos con esa figura de esclavos, porque eso ya quedó en el pasado. Pero en aquel entonces, sí, en el tiempo de Pablo existían los esclavos. Ahora bien, de igual manera, Pablo no incita en su carta ni a los esclavos a rebelarse, ni a los amos a ser opresores, sino que haciendo de cuenta que son esclavos cristianos, les aconseja que en ningún momento deben poner a su amo en una situación más elevada que a Cristo. En ningún momento, tal como lo menciona en los versos 5, 6 y 7 del capítulo 6 de Efesios, donde Pablo les repite que si bien es cierto que son esclavos, deben servir a sus amos como a Cristo, tomándolo ya de una manera espiritual. Así como nosotros servimos a Cristo, también debemos servir
a nuestros amos terrenales, o se les aconsejó en aquel entonces que debían servir a sus amos terrenales, pero nunca ponerlos por sobre Dios. Jamás. Como les mencioné, la esclavitud ya se acabó, pero también tenemos que saber que hay obreros y hay patronos y que nosotros estamos unidos en una relación de trabajo y como cristianos debemos de dar lo mejor en nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera, como que lo estuviésemos haciendo para Cristo, así como Pablo les aconsejó a los efesios en aquel tiempo, pero también los patronos no tienen que ser opresores. Es decir, así como los trabajadores tienen derechos, también los trabajadores tienen obligaciones. Y el patrono también tiene derechos, pero también tiene prohibiciones que debe cumplir y no hacer sentir mal a sus trabajadores. Debe cumplir también las leyes terrenales, pagándoles conforme lo establece la ley, dándoles sus prestaciones sociales y sus prestaciones laborales. Ahora bien, Pablo les repite que si bien es cierto que son esclavos, deben servir a sus amos como a Cristo. De corazón lo deben hacer, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Les hace ver que más que ser esclavos de hombres, son esclavos de Cristo. Así nosotros también somos siervos de Cristo. Y la lealtad, más que para su amo terrenal, debe ser más una lealtad espiritual para su amo celestial. La esclavitud humana puede encarcelar el cuerpo, pero nunca subyugar el espíritu. Cuando Pablo dice en el versículo 6, no sirviendo al ojo, está aconsejando que el esclavo no debe trabajar únicamente cuando lo veía el amo, sino que él debía trabajar en todo momento. ¿Por qué? Porque está un Dios que nos ve y que así como veía en aquel tiempo a los esclavos, si desarrollaban bien sus tareas y sus trabajos, y si su patrono o su amo no estaba enfrente, tenían que hacerlo como que si estuviese frente a ellos. Así también nosotros, trabajar de la mejor manera porque nuestro Dios ve lo que nosotros hacemos. Y si lo aplicamos hoy en día, podríamos decir que el trabajador no debe trabajar únicamente cuando está presente el empleador. Sin importar cuál fuera la causa, esta actitud corrompe el carácter del trabajador. Y por eso Pablo da ese consejo que ser fiel e íntegro en todo momento, pero esa misma actitud es la que como esclavos de Cristo debemos practicar. No lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para los ancianos o para algún director o para algún dirigente de la iglesia. Nuestro trabajo como esclavos de Cristo lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Querer agradar a los hombres no es incorrecto y esforzarse por lograrlo es sin duda un deber del cristiano.
Pero tratar de agradar a los hombres a toda costa, utilizando con frecuencia adulaciones y engaños, es indigno de cualquiera que se respete a sí mismo, ya sea o no cristiano. El verso 7 nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor. El principio acá que Pablo quería que los esclavos o siervos aprendieran es que se interesaran sinceramente en los asuntos y en el bienestar de su amo, ya que de esa manera estarían liberándose del peso de su situación desafortunada. En realidad, un esclavo llamado al servicio del Señor, liberto es del Señor. Primera de Corintios 7:22 nos dice. Principios como estos, sólidamente fundamentados en el Evangelio de Cristo, finalmente destruyeron la esclavitud. Entre tanto, proporcionaron alivio a los cristianos esclavos a través de los siglos. Si hay buena voluntad, se puede derribar casi toda barrera que separa a los hombres. La convicción de estar bajo la dirección de Dios y el saber que el Señor acepta nuestros esfuerzos se cuentan entre los incentivos más poderosos para vivir una vida de felicidad. El mártir enfrentaba la hoguera con toda confianza y gracias a ese mismo sentimiento el esclavo podía sobrellevar pacientemente los maltratos a que era sometido. Sin embargo, ni el valor de los mártires ni la paciencia de los esclavos justifican los maltratos del opresor y del amo, quienes tendrán que rendir cuentas a Dios por esas iniquidades. Y nuestro texto de estudio termina diciendo en el verso 8, que ya sea esclavo o libre o amos, podrían tener la seguridad de que su vida y sus acciones, que son el resultado de la buena voluntad y la consagración, eran observadas por la divina providencia y que recibiría su recompensa junto con el resto de los hombres. Dios no hace acepción de personas. La gracia de nuestro Dios es para usted y es para mí, para libres o esclavos, o para los amos. Y eso servía de consuelo para el esclavo, sabiendo que todos recibirían igualmente las recompensas de Dios. ¿Por qué? Porque aunque fuese esclavo o aunque fuese amo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Finalizamos el estudio de este día con un párrafo del libro Testimonios para la Iglesia en el tomo 4 y en la página 584. Todo lo que la mano encuentre para hacer debe ser hecho con esmero y prontitud. La fidelidad e integridad en las cosas pequeñas, el cumplimiento de los pequeños deberes y de los actos de bondad alegrará la senda de la vida. Y cuando nuestra obra en la tierra esté terminada, cada uno de los pequeños deberes cumplidos con fidelidad será atesorado como preciosa gema delante de Dios. Tanto la palabra de Dios con el espíritu de profecía nos aconsejan
que debemos ser diligentes y honrados en nuestro trabajo. Ya no hay esclavitud, pero debemos ser diligentes, honrados en lo que realizamos en nuestras labores. Que como cristianos que somos, lo debemos hacer como si lo hacemos para Dios. Cuando sea ese el pensamiento de todo cristiano, entonces se estará reflejando a Jesús en nuestra vida. Qué buen consejo. Ahorita está hablando la lección sobre nosotros como trabajadores. En aquel entonces los esclavos, ahora como siervos de Dios. Debemos ser leales y fieles a nuestros patronos y nuestros trabajos, y es como que si se hiciese para la honra y gloria de nuestro Dios. Sé que más adelante, otro día, se va a estudiar acerca de cómo el patrono debe tratar a su empleado. Quiero aprovechar para decir que también el patrono tiene o empleador tiene que hacer las cosas siempre agradando a nuestro Dios, sabiendo que ya no estamos en la época de la esclavitud, que también el trabajador tiene derechos y así como se le exige y es una obligación de todo trabajador hacer muy bien su trabajo y cumplir con sus obligaciones, pues de igual manera también el patrono lo tiene que hacer, porque no está exento de cumplir en primer lugar las leyes de Dios y en segundo lugar las leyes terrenales, porque si no, de nada nos sirve decir llamarnos cristianos. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana acá en tu programa Conectados con el Cielo para tener un nuevo estudio. Hasta pronto.